maestría y doctorado en gestión de la cultura. Contraste de argumentación. Al escribir, la diferencia que hay entre hacerlo desde una posición escolar en la que sabemos que quien va a leer nuestro escrito es propiamente el profesor y si acaso algunos compañeros, y asumirnos ya como publicadores tiene que ver con la conciencia del discurso que producimos. ¿Qué tanto nos damos cuenta de que al hacer una publicación, lo que estamos haciendo es tomar posición frente a nuestro objeto de investigación? A veces eso no es tan claro porque parece que cuando estamos buscando las referencias y encontrando autores que nos apoyan en lo que queremos decir o aquello que estamos tratando de indagar, en realidad lo que estamos haciendo es adherirnos a corrientes, estar de acuerdo o no con las posturas de algunos de los autores, y eso es un análisis que hacemos a veces de manera muy natural, porque estamos acostumbrados justamente a discutir cualquier idea. Se nos da de manera natural esa discusión. Cuando nos estamos posicionando, a lo que nos estamos refiriendo es que entre más conocemos sobre un campo de estudio, más referencias hemos identificado para nuestro objeto de investigación, lo que podemos empezar a notar es que algunos de los autores toman posturas similares. Si yo no tengo un volumen de referencias importante para poder reconocer esas posturas, lo que suelo hacer entonces es adherirme de inmediato al primero que reconocí o con el que me identifico, sea un autor o una autora que de pronto le encuentro sentido para apoyar las ideas que quiero transmitir. Por eso toda publicación parte justamente de poder reconocer lo que le llamamos el estado del arte o estado de la cuestión. En el esquema que estamos viendo sobre el proceso de construcción del estado del arte, está en el centro justamente esta cuestión que tiene que ver con la toma de postura. Si recorremos rápidamente el proceso de un estado del arte, de la elaboración de un estado del arte, primero hay una sistematización de la información, la clasificamos o la agrupamos de acuerdo a eso que tienen de similar o de diferente los autores, organizamos eso que hemos clasificado y ahí es donde estamos haciendo realmente una interpretación, ¿no?, de la información como para poder tomar postura. La toma de postura a la hora de publicar es fundamental y le llamamos, hay un autor, Jonathan Potter, que lo que plantea es que lo que realmente hace uno al tomar postura es socavar el discurso del contrario. Aunque a veces uno no se quiere pelear con nadie, o sea, aparentemente, y sobre todo cuando estamos empezando a hacer publicación, tal vez vemos muy lejos, ¿no?, la posibilidad de decir o de confrontar autores que ya tienen cierta experiencia, obviamente, y que están publicados, y a lo mejor ni siquiera queremos caer en ese atrevimiento. Sin embargo, debemos saber que en el momento en que nos adherimos a una corriente, de alguna manera estamos socavando la corriente contraria. La cuestión es si tenemos esa conciencia de que en realidad lo que estamos haciendo al posicionarnos es tratar de ver cómo están construidos los argumentos con los que nos adherimos, o sea, aquellos que nos adherimos, pero también aquellos que intentamos socavar o demostrar que pueden tener algunos errores, o si no errores, al menos plantear que estamos viendo las cosas desde otro punto de vista. Eso tiene que ver entonces con elecciones que hacemos, elecciones epistémicas, teóricas y por supuesto metodológicas. Es bien interesante ver que cuando uno confronta las ideas, y a lo mejor hay culturas en las que eso es muy normal, digamos, yo sé, por ejemplo, que podríamos hacer una distinción en un congreso en México, y yo podría decir que incluso en América Latina, normalmente nos escuchamos con respeto, hacemos preguntas al autor, ¿no?, al final de la exposición. Si acaso algún comentario, nuestras críticas suelen ser suaves, ¿no? Y a mí me ha tocado ver debates, por ejemplo, en alguna vez que tuve oportunidad de estar en un congreso en Francia, en donde estaban rojos de ira al discutir, y yo estaba un poco espantada de ver cómo podían subir el tono de la discusión a ese nivel. Y se me hizo muy curioso que termina la exposición, salimos al pasillo y todos tan felices y contentos compartiendo el café y las galletas y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Porque está claro que lo que se está debatiendo son las ideas. No es una cuestión personal, no estamos peleándonos con el otro, simplemente
estamos poniendo a discusión el argumento o aquello que se está planteando por uno u otro autor. En ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿no?, cómo se pueden contrastar los argumentos de esos referentes que estamos encontrando y que hablan sobre el tema de nuestro interés y sobre nuestro objeto. Yo quisiera también poner atención que justo pasar del tema al objeto de investigación implica esta conciencia que tengo de que voy a dejar de hablar de algo de lo que otros ya hablaron, que eso es el tema. Cuando alguien ya lo tocó y ya sabemos que eso es un tema, es porque hay autores que han hablado de ello, le han puesto los mismos conceptos y a lo mejor hasta enfoques muy similares en el tratamiento. Y cuando digo objeto, esa ya es una construcción personal en la que yo estoy tal vez hilando a más de un autor o más de una teoría para poder reconocer lo que quiero decir sobre algo y que es de alguna manera original. Ese posicionamiento supone que podamos adherirnos. Hay algunas técnicas y a mí se me ha hecho muy interesante, por ejemplo, lo que es la pirámide de argumentación planteada o propuesta por Paul Graham, en donde es lo común, digamos, o la forma de ver esta pirámide, si ustedes la están viendo, cómo está construida, lo más general a veces es: yo puedo decir no estoy de acuerdo contigo insultándote, ¿no? De entrada descalifico insultando. También puedo atacar las características y decir, por ejemplo, las características de la persona, ¿no? Y decir, esto lo dices porque tienes autoridad, porque tienes poder, pero no porque tengas razón, ¿no? Cosas de ese tipo. Incluso por escrito, ¿no? O sea, yo podría decir, tal autor o tal político o tal personaje está diciendo esto, pero solo lo dice por, ¿no? Y entonces lo que hago es atacar las características de su persona o de su formación. Es muy común decir, los psicólogos están equivocados en, ¿no? Si yo estoy desde el lado de la sociología, por ejemplo, o soy sociólogo y digo, los demógrafos no saben plantear, ¿no? Y entonces hago generalizaciones y hago un ataque a lo que son las características de los autores y no a las ideas, ¿sí? Si vamos subiendo en la pirámide, también se puede a veces criticar el tono del mensaje. O sea, yo podría decir, no estoy de acuerdo en la forma como lo dice, ¿no? Y si voy más allá, podría pensar en identifico cuál es la contradicción de lo que está diciendo ese autor. Y en ese sentido ya estoy entrando a trabajar con sus ideas. Eso lo hace cada vez más interesante, porque si voy subiendo la escala, me doy cuenta que puedo también contraargumentar, decir, este autor lo dice así, con estas y estas razones, pero creo que estas razones están equivocadas por esto, esto y esto. Y lo que estoy haciendo es construir un argumento, un contraargumento en todo caso, a lo que ya había argumentado este autor. Y en ese mismo nivel, o cuando voy subiendo, ¿no?, como a un trabajo más académico, puedo también llegar a refutar, y la refutación implica encontrar errores y explicarlos a través de otras referencias. O sea, yo puedo decir, este autor se equivoca en este planteamiento, o esta idea no está bien fundamentada y en cambio en estos otros autores encontramos razones de este y este tipo, ¿no? Normalmente la refutación ya tiene un alto nivel en el momento en que estamos construyendo un contraargumento, y lo mismo cuando decimos ya refutamos el punto central de lo que es una teoría, ¿no?, que para ello no solo necesitamos tomar una cita, ¿no?, o un enunciado, sino que es porque puedo estar seguro de que conozco la obra del autor con más suficiencia, que al menos leí el artículo completo o el libro completo, porque a veces solemos escribir a partir como del convencimiento que tenemos respecto a ciertos párrafos en donde encontramos ideas que nos resuenan y que nos pueden ser muy productivas en el momento de apoyar nuestras propias ideas, pero que no dejan de ser un fragmento de todo el planteamiento de un autor. Yo creo que por eso, para cualquier trabajo argumentativo, es fundamental conocer la obra en el conjunto. Y si no podemos llegar, obviamente, en casos de autores muy prolíficos que tienen una gran cantidad de libros acerca de algo, pero por lo menos conocer el texto completo al que nos estamos refiriendo es muy importante, y haberlo analizado en función de qué es lo que está proponiendo, cuáles son sus tesis, cuáles son sus apoyos, y en todo caso, si me adhiero a ellos, es porque conozco y considero que está bien construido el argumento, y si no me adhiero es porque puedo encontrar los errores en la argumentación. Es muy importante entonces, cuando estamos
preparándonos para publicar, el tener conciencia de si vamos a socavar toda una teoría, vamos a socavar un enfoque que es tendencia y en la que están varios autores, vamos a socavar la idea principal en un solo artículo o en una obra, una idea específica, todo eso es válido, pero tendríamos que tener esa conciencia. Entonces la invitación es a producir un discurso en el que estemos realmente tomando postura y preguntándonos qué es lo que queremos complementar o enriquecer con otros autores de nuestro propio discurso o qué es lo que realmente queremos socavar para avanzar, ¿no?, en planteamientos que justo nos lleven a una construcción del conocimiento dialogada. Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura.